Hola a todos, me alegro de veros en mi canal. Suscríbete y pon un like debajo del vídeo. Dina solía pensar que su futuro estaba predeterminado de antemano. A algunas personas el destino se lo da todo, aunque no parezcan hacer nada especial por ello. Y otras luchan como un pez contra el hielo toda su vida, y los pequeños éxitos conseguidos con esfuerzo son sustituidos por una serie de fracasos, decepciones y, a veces, incluso verdaderos desastres. La familia de Dina vivía en el pueblo. Su madre, una joven graduada en la escuela del pueblo, la noche de su graduación fue maltratada por los borrachos de sus antiguos compañeros. Anna era la chica más guapa de la escuela. Para la velada festiva le hicieron un exuberante vestido azul. Por la mañana lo dejaron hecho harapos y Anna quiso suicidarse. La primera persona que la vio fue el director Víctor. Se quedó en la escuela hasta el final. Se sirvió una cena solemne para los chicos en la cantina, luego hubo, por supuesto, bailes. Al final todos fueron al encuentro del alba, y solo entonces Víctor se separó de los graduados. Era como una señal de que ya eran adultos y no necesitaban supervisión. Y el director se paseó por la escuela vacía, apagó las luces y se fue a casa. Vivía bastante lejos de la escuela, en el otro extremo del pueblo. Tenía coche, pero no lo utilizaba muy a menudo, a no ser que tuviera que ir a la ciudad. Pero la bicicleta se convirtió en una amiga fiel, porque Víctor aún era joven, acababa de cumplir 30 años. Y ahora pedaleaba, disfrutando del frescor de la mañana, admirando el amanecer. Ya no estaba lejos de su casa, cuando oyó en un pequeño bosque, maldito este arce americano, que crecía hasta convertirse en una verdadera selva, oyó un llanto silencioso y amargo. Una voz delgada estaba llorando, ya sea un niño o una niña. Víctor saltó de su bicicleta, dándose cuenta de inmediato de que había problemas. Le vinieron sollozos demasiado amargos. Sin embargo, no se lo esperaba. Ana estaba sentada en la hierba con los brazos alrededor de las rodillas, con un vestido hecho jirones. Tenía el pelo revuelto, la cara sucia y ensangrentada, la nariz rota. Anechka temblaba, y nunca antes Víctor había oído un llanto tan desesperado y desesperanzado. El director se sentó junto a la graduada. Nadie sabría nunca lo que habían susurrado a aquella hora de la madrugada. Solo por la mañana se reunieron los tres canallas en la letrina. Alexander, un alcohólico, vivía en las afueras del pueblo. Tenía unos 50 años y en el pueblo le llamaban el paracaidista. Porque cuando se emborrachaba, contaba a todo el mundo que una vez había servido en las tropas aerotransportadas, y que casi lo mandan a Afganistán, donde sin duda se lo enseñaría a todo el mundo. Y al despedirse, Alexander se llevaba la palma de la mano a la sien y decía: «Tengo el honor». Entonces, Alexander vivía en medio de la nada, en una choza. Y en el pozo negro, hasta el cuello de inmundicia, se sentaban tipos sobrios. En el borde del pozo estaban Alexander y Víctor. Alexander tenía un rifle, porque, entre otras cosas, era un ávido cazador. Y de vez en cuando apuntaba con el cañón a uno de los tipos y ordenaba: «Sumérgete, disparo». Y, efectivamente, disparaba su escopeta de 2 cañones justo por encima de las cabezas, y para seguir con vida, había que zambullirse en el fango. Cuando este trío ya había perdido su apariencia humana, Víctor ordenó: «Váyanse a casa. Recoged vuestras cosas y salid del pueblo. Para siempre». Hubiera sido necesario llamar a la policía, iniciar una investigación, hacer peritajes, y un juicio, y una condena. Pero Anna rogó que no se hiciera público el caso. Pidió a Dios que nadie supiera lo que le había ocurrido, para evitar la vergüenza. Así que los dos hombres se dedicaron a lincharla. Nunca más se volvió a ver a los violadores en el pueblo, pero de alguna manera el pueblo se enteró de lo que había pasado. Alexander juró que no había sido él quien lo había contado. No se lo habría contado a nadie aunque estuviera borracho. Lo más probable es que los chicos lo contaran a sus parientes antes de marcharse. Por un lado, sus parientes deberían haber agradecido que el castigo se limitara a un vergonzoso baño en la inmundicia. Por otra parte, nadie podía negar que el castigo había sido justo. Anna siempre se había caracterizado por su modestia, nadie se atrevería a decir que ella tenía la culpa de lo ocurrido. Por otro lado, los padres de los chicos perdieron definitivamente a sus hijos para siempre. Después de todo, era imposible que regresaran. Víctor advirtió que, en este caso,
la cárcel sería inevitable. Pero aunque los cabrones habían sido castigados, Anna seguía sin querer vivir. Su fe en la gente, en su futuro, todo estaba pisoteado. Y entonces los aldeanos tuvieron que horrorizarse. Víctor se casó con su antigua alumna. Todo sucedió tan rápido. Él le propuso matrimonio, ella aceptó. En lugar de una boda, simplemente firmaron en el registro civil, sin fiestas, sin invitados. Y también ocurrió que Anna se quedó embarazada casi de inmediato y dio a luz a una niña prematuramente. Dina fue a ver a su padre, se veía a simple vista, los extraños notaron cómo se parecía a Víctor. Pero los aldeanos creían que la niña era hija de uno de aquellos tipos que habían violado a su madre. Anna pidió a su marido que la examinara, pero él se negó en redondo. No quiero ir con las tontas, para demostrarles algo, dijo, además, aunque reproduzcas el certificado de que soy el padre de Dina, en 100 copias, y lo cuelgues en cada casa en la pared, la gente hablará a su manera. Así es como les gusta. Ignóralo. Supéralo. Víctor hizo lo que pudo por su joven esposa. Bajo su supervisión, Anna se graduó en el colegio pedagógico por correspondencia, empezó a trabajar en la escuela como maestra de primaria. Tenían una bonita casa, y en el jardín a los dos les gustaba trabajar, y en unas largas vacaciones de maestros se iban al mar con su hijita. Y nadie les decía nada ni a los ojos de Anna ni a los de Víctor. Delante de ellos todos fingían que hacía tiempo que habían olvidado esta historia. Pero cuando Dina empezó a crecer, se dio cuenta de que la gente se acuerda de todo. Una amiga le contó lo que le había pasado a su madre. Para Dina fue un gran shock, pero la niña sensible comprendió mejor a su madre para no preguntarle, para no causarle más dolor. Dina también se dio cuenta de que los padres prohibían a sus hijos que fueran amigos suyos. Está cebada, mala herencia, la directora está educando a la hija de otro, la niña crecerá como su verdadero padre bebiendo y paseando, oía a sus espaldas. Y aunque Víctor quería a su hija, no podía eclipsar la antipática alienación de los demás. Cuando Dina terminó la escuela, su familia tenía 2 hijos más, y nadie dudaba de ellos. Y Dina se dio cuenta de que ahora que se había recuperado, tenía que marcharse. Su madre era como un muro de piedra detrás de su padre, y ella misma no tenía sitio en este pueblo, donde la ascendencia de cada familia se conocía hasta la 10ª rodilla. Aquí ni estudiar, ni casarse, ni vivir, nada es posible. Y después de la fiesta de graduación Dina hizo las maletas y se marchó a la ciudad. A los padres les pareció natural que siguiera estudiando. Pero la chica les ocultó sus planes. El instituto es, por supuesto, maravilloso, pero ella quería salir adelante cuanto antes. Así que hizo un curso de peluquería. Y al mismo tiempo encontró un trabajo en el parque montando a caballo para los niños. La niña, que se había criado en el campo, sabía cuidar de los caballos, montar a los bebés, llevarlos bajo las riendas en círculo, sabía cuidar de los caballos, no les tenía miedo, y la llevaron a ese lugar sin pensárselo 2 veces. Pagaban poco, pero sus padres le enviaban lo suficiente para alquilar una habitación y vivir muy frugalmente. En sus sueños ya había planeado su vida. Terminaría los cursos y conseguiría trabajo en un salón de belleza. Seguro que allí ganaría más. En primer lugar, Dina metería la mano, como se suele decir. En segundo lugar, si ahorraba hasta el último céntimo, podría comprar todo lo necesario para abrir su propia peluquería. Entonces Dina planeó ir al centro del distrito. Allí será posible alquilar locales a bajo precio, maestros barberos en la zona escasea, el trabajo siempre será. Y los padres están cerca, se les puede visitar siempre, cuando se les echa de menos. Dina todavía no pensaba en el matrimonio. Le parecía que aún tenía todo por delante, y era necesario ponerse en pie primero. Las chicas que conocía tenían aventuras, vivían con uno u otro chico, pero rara vez la invitaban a bodas. A no ser que alguna de sus amigas se diera cuenta de que estaba embarazada, y entonces los jóvenes se presentaban. Las demás queríamos ser jóvenes para hacer esto y aquello. Viajar por el mundo, labrarse una carrera, enamorarse más de una vez. Y simplemente no enterrarse en una vorágine de responsabilidades domésticas. Pero, como suele decirse, el hombre asume y Dios dispone. En el parque, en el mismo sitio con Dina, John comenzó a trabajar. Y la propia chica no se dio cuenta de cómo se hicieron amigos, y luego relaciones más estrechas.
Aparentemente, a Dina le faltaba mucho calor mental. Habiendo dejado a su familia tan pronto, se sentía sola en una ciudad extranjera. Junto a John todo se volvió diferente. El joven tenía su propio apartamento. Que solo fuera uno y no en un barrio prestigioso, pero seguía siendo un hogar. Y John lo compartía gustosamente con Dina. También ofreció a la chica para firmar. Ahora los dos venían al parque por la mañana temprano y trabajaban con los caballos. John era paramédico veterinario y Dina aprendió mucho de él. El verano pasó desapercibido. A finales de agosto los jóvenes registraron su matrimonio. Dina pensó en invitar a sus padres a la boda, aunque fuera modesta, pero John la disuadió. Decidieron poner la mesa en casa e invitar a sus amigos más íntimos. Que en ningún sitio se dieran prisa, que nadie les hiciera comentarios. Sin embargo, no fue posible evitarlo. Los amigos de John fumaban a medianoche y hablaban en voz alta en el hueco de la escalera, de modo que el vecino salió volando para escandalizar. Pero, en general, la velada fue un éxito, y lo que es más importante, consiguieron ahorrar mucho dinero. John convenció a Dina para que dejara su trabajo y terminara sus cursos en paz. De todos modos, pronto llegaría el otoño, habría menos visitantes en el parque y él podría arreglárselas solo. Dina dudaba en ganar dinero, al menos algo de independencia, y así dependería completamente de su marido. Pero el destino decidió por ella. Dina se dio cuenta de que estaba embarazada. Por sus amigas sabía que en muchos casos se puede trabajar hasta la baja por maternidad. Pero esta no era su opción. En primer lugar, no podía recibir ninguna paga por maternidad en ese trabajo. En segundo lugar, empezó a sentir náuseas por el olor de los establos, se mareaba y se le oscurecían los ojos. Durante un breve periodo de tiempo, Dina estuvo ingresada en el hospital, y le dieron el alta con la recomendación de que se tratara a sí misma como a un frágil jarrón de cristal. Más descanso, nada de cargas pesadas. Paseos al aire libre, frutas y verduras en la dieta. Con la llegada del otoño, John también empezó a ingresar menos dinero que en verano. Empezó a buscar trabajo a tiempo parcial, acudía a las llamadas, trataba a los animales en casa, si los casos no eran complicados. Y con Dina empezó a pelearse. Cuando John volvía, paraba en la tienda a comprar comida. Le gustaba ahorrar dinero, y era un virtuoso en ello. Dina sabía que con un marido así no te quedarás con hambre, te hará sopa de un hachazo. Antes le gustaba, pero ahora a menudo se daba cuenta de que no se atrevía a comer tal o cual plato. La sopa de guisantes y la avena y los buñuelos de cubitos de caldo le daban asco. John, por su parte, estaba enfadado porque su mujer se había convertido en una mariquita y no podía estar contenta. Un día Dina pidió helado de chocolate. Ese día se encontraba especialmente mal, tumbada en el sofá, intentando moverse lo menos posible. Quería comer, pero sentía que lo único que su cuerpo podía soportar eran los polos. John, por su parte, le había traído el helado lácteo más barato, en una copa de gofre. Dina gritó de frustración, y su marido se asustó. «Estoy harto de ti», gritó, arrojando a su mujer un plato con el malogrado helado. «Te pasas el día tumbada como una vaca, sin hacer nada, y se lo debes a todo el mundo. Ya sabemos lo resentidas e inestables que son las mujeres cuando esperan un hijo». Dina sollozaba sin poder parar. Era tarde y la habitación estaba sola. John no tenía a dónde ir y ya no podía oír el llanto. Se precipitó hacia Dina y empezó a golpearle la cabeza contra la mesa, repitiendo: «Cállate. Cállate, cállate. Cállate, cállate. Cállate». Ella callaba de dolor y miedo, solo hipaba suavemente. Esa vez perdonó a su marido. Pero John debió darse cuenta de que estaba bien levantarle la mano a su mujer. Y la siguiente vez que ella provocó su irritación, simplemente apartó a Dina de un empujón, de modo que ella voló por la habitación y se golpeó dolorosamente el muslo contra la esquina de la mesa. Le salió un enorme moratón en la pierna. «¿Qué haces?», preguntó Dina con amargura. «No puedes pegarme ahora». «Oh, vamos», la voz de John sonó despectiva. «¿Quién te pega? Vuelves loco a cualquiera». La siguiente vez que le levantó la mano, Dina intentó defenderse. Y esas peleas, que acababan en violencia, empezaron a producirse entre ellos cada vez con más frecuencia.
Dina intentó acudir a sus amigos, se quejó con ellos. Ellos la consolaron, aconsejándole que dejara a Jon, que se marchara sin mirar atrás. ¿A dónde iría?, preguntó Dina. No tengo dónde vivir. ¿Volver con mis padres? Sin marido, embarazada, no te imaginas qué vida me espera allí. Todo el mundo me señalará con el dedo. Es el siglo XXI en la ciudad y estos casos son normales. Y allí me encerraré y me quedaré en casa. No había nadie entre sus amigas que pudiera acoger a Dina. Una tenía su propia familia, la segunda vivía con sus padres, la tercera alquilaba un apartamento. Tendré paciencia, suspiró Dina, quizá cuando nazca el bebé todo cambie. Pero el bebé de Dina no estaba destinado a nacer. El embarazo se interrumpió prematuramente. No fue culpa directa de Jon. Dina estaba sola en casa cuando enfermó. Luego la ambulancia, el hospital y la pérdida del bebé. Los médicos fueron reconfortantes. Aún eres muy joven, 18 años. Tómate un año sabático, luego te quedarás embarazada, darás a luz y todo irá bien. Jon no vino a recoger a su mujer al hospital, ese día estaba trabajando. Y cuando volvió a casa, Dina se dio cuenta de que no había compasión por su parte. No veía nada especial en lo que había pasado. Probablemente era lo mejor, pensó. Y ahora no necesitamos un hijo, resumió. El piso es pequeño, no sobra un céntimo. Cuando tengas una especialidad, ponte a trabajar y luego ya veremos. En el fondo, Dina esperaba que su marido hubiera aprendido la lección de lo ocurrido. Todo esto no podía dejar de impresionarle. Y si la próxima vez le levantaba la mano todo podía acabar de forma aún más trágica. Pero resultó que el marido no había sacado ninguna conclusión. Y si Dina le molestaba de alguna manera, le picaban los puños. Y esta era una época en la que una mujer joven necesitaba entrar en razón en todos los sentidos. Los médicos especulaban sobre las hormonas, el psiquiatra insinuaba depresión. Y la primera gran pelea tuvo consecuencias trágicas. Era viernes por la noche. Jon en sus sueños imaginaba una mesa puesta, algún tipo de aperitivo, y lo más importante, mucha cerveza. Y después de eso, habiendo llegado a un estado de relajación, sería posible ver una buena película de acción, y allí, y entonces, mirar, y dormirse con ella. Por la mañana le dijo a su mujer que por la noche organizaría una fiesta. Hacía muy mal tiempo, lluvia lúgubre y frío, frío y lluvia. Habría que hacer algo para alegrarse. Pero cuando llegó a casa, la nevera estaba vacía. Como dicen en un popular programa de televisión, estaba vacío de mayonesa y barras de hierro. ¿Por qué no has ido aún a la tienda? Estaba furioso con su mujer. Sí he ido, intentó explicar Dina, pero no a la tienda. Pagué el alquiler. Y hoy me dolía la cabeza, así que fui a la farmacia a comprar medicinas. Los peniques no me hacen efecto. Tomé la más barata que era efectiva. Pero aún no queda dinero. Hay un paquete de pasta, no te lo he cocinado. Son 15 minutos y la serviré caliente. Habrá macarrones con queso fundido. Como en Italia. Como en Italia, dices. ¿Se supone que debo comer mis recibos de alquiler con queso? ¿Y tomar tus pastillas de postre? Ve a pedir dinero prestado a quien quieras. Y puedes devolverlo con lo que quieras. No es culpa mía que ganes tan poco, intentó chasquearme Dina. Así que levanta tu solomillo del sofá y ponte a trabajar. Jon finalmente se puso furioso. Aquí no eres nadie, y no eres una buena anfitriona, y no sabes cuidar de ti misma, y ni siquiera podrías ser una madre. Dina rompió a llorar, y Jon la agarró del pelo con tanta fuerza que casi le arranca la cabellera. Deja de lloriquear. No puedo seguir escuchándote aullar. Aullas y aullas todo el día. ¿Para qué demonios te necesito? Dina salió corriendo a la entrada y se sentó en un rincón bajo las escaleras hasta bien entrada la noche. Estaba oscuro y hacía frío, pero nadie podía verla y ella podía llorar hasta quedar exhausta. Menos mal que la puerta de la casa no estaba cerrada con llave. La joven entraba sigilosamente cuando Jon dormía. Pero aquella noche oscura y amarga cambió algo en Dina. Al día siguiente fue a casa de sus padres.
La saludaron amablemente, pero se dio cuenta de que la familia ya se había adaptado a la vida sin ella. Los hermanos pequeños estaban estudiando. Su madre y su padre tenían sus propios asuntos y preocupaciones. Se los contaban a Dina, pero eran sus propios asuntos y preocupaciones, no los de ella. Lo que sabían de su hija era que se había casado y se había ido a vivir con su marido. Dina no entraba en detalles para no disgustar a sus allegados. Y también ocultó todo sobre su salud. Vio que su padre y su madre estaban bien, y su madre dijo que el hermano de Dina ya había empezado a salir con una chica. La traería a casa, se formaría una nueva familia y habría nietos. Dina asintió, dándose cuenta de que debería estar contenta, pero tenía el corazón amargado. Era como si estuviera sola en el mundo. Esta vez se despidió con especial ternura de sus parientes, los abrazó a todos y les dijo que los quería. Y añadió para sí misma, lo siento, si ha sido culpa mía. Cuando llegó a casa, esperó a que John se fuera a trabajar, reunió todas las pastillas que tenía en casa, las echó en la habitación de invitados y se las bebió con leche del biberón. Dina no cerró la puerta desde dentro a propósito para que nadie tuviera que echarla abajo. Eso fue lo que la salvó. 2 mujeres llamaron a la puerta, necesitaban leer el contador. La puerta estaba entreabierta, las mujeres entraron, llamaron a los propietarios y vieron a Dina tendida en el suelo. La ambulancia llevó a la joven al hospital. Pero durante varios días más, los médicos no pudieron dar garantías de un resultado favorable. El riesgo era demasiado grande de que Dina, aunque sobreviviera, nunca se recuperara del todo. Esta vez John estaba realmente asustado. Quizá no tanto por su mujer, sino por sí mismo si le culpaban de su muerte. Llamó a los padres de Dine. Y lo primero que vio la joven cuando recobró el sentido fue a su padre y a su madre llorando. El padre parecía muy mayor. Y la madre se sentía inmensamente culpable. Anna no dejó a su hija al principio, porque Dina se sentía muy mal. Estaba cubierta de alucinaciones, en cuanto sacaba la cabeza de la almohada, empezaba a marearse, y así la joven se cubría de ataques de náuseas. Dina olvidaba muchas palabras y apenas podía recordarlas. A veces sustituía algunas palabras por otras que no se ajustaban en absoluto a su significado. Y muchas habilidades cotidianas se borraron de su memoria. Su madre tuvo que enseñarle a comer con cuchara, a vestirse sola. Intentando devolver a su hija algo de fuerza mental, su madre le contó el camino que ella misma había recorrido. Yo tampoco quería vivir, dijo, después de lo que me hicieron esos cabrones. Y si no hubiera sido por tu padre, quién sabe si ahora estaría viva o me habría suicidado. Mamá, ¿no puedes decirme la verdad? No por los demás, no por papá, solo por mí. Necesito saber. ¿Es papá, realmente mi padre? Dime la verdad. No lo dudé ni un segundo, respondió Anna con firmeza, no tendría miedo de ir a ninguna pericia. Mírate en el espejo, tienes los mismos ojos. Y el orgullo. Ni tú ni él soportáis que os compadezcan. Se utiliza para golpear poco, me acerco a acariciar, calmar, soplar en el punto de dolor. Y rápidamente se arrastran lejos en algún lugar debajo de la mesa, decir, no me toques. Solo así te calmabas si te dejaban solo. Papá es igual. Y Víctor le preguntó a su hija. Dime, ¿John tiene la culpa de lo que pasó? ¿Lo hiciste por su culpa? Solo dame una pista, y yo me encargaré de él. ¿Lo vas a meter otra vez en la letrina? Dina suspiró cansada, no, solo necesito recomponerme y asumir la responsabilidad de mi vida. ¿Quizá vuelvas a casa? Preguntó papá esperanzado. Dina no podía admitir que la casa de sus padres nunca se había convertido en su hogar. Tal vez sí, cuando le ocurrió la tragedia a su madre, su padre no hubiera decidido quedarse en el mismo pueblo, contra todo pronóstico, sino que se hubiera llevado a la joven madre a un lugar donde nadie los conociera, todo habría sido diferente. Pero su madre ya se había acostumbrado a los rumores y las habladurías, o tal vez se habían calmado con el tiempo, en cualquier caso estaba contenta con su destino. Dina, en cambio, se dio cuenta de que tenía que empezar de nuevo. Afortunadamente, el médico jefe llamó a alguna parte, y Dina después del alta fue llevada durante otro mes al dispensario psiconeurológico. Le gustaba estar allí. En el hospital las enfermeras la regañaban,
como si ella fuera la única culpable de todo. Pero aquí, donde se reunían las mismas almas en pena, como Dina, era imposible. Dina llegó aquí por la mañana temprano. Fuera hacía frío y helaba, pero aquí reinaba el calor y la calma, como en un jardín de infancia. A los pacientes se les daba el desayuno, que necesariamente incluía algún tipo de dulce, galletas cubiertas de chocolate, malvaviscos. Se podía echar agua caliente de la nevera y preparar té. Luego las mujeres se reunían en la sala de recreo. Había un montón de plantas vivas en tinas, palmeras en tinas, alféizares de ventanas llenos de flores, ramas verdes colgando por las paredes de elegantes casks. Aquí incluso se equipó un rincón de mini zoo con un acuario de cristal azul misteriosamente resplandeciente, gorjeos y trinos de canarios. Todo esto era relajante y calmante. La enfermera invitó a los pacientes para las inyecciones. Después de haber recibido su ración de antidepresivos, algunas mujeres se iban a casa con sus maridos e hijos. Otras iban a sus habitaciones a descansar. Dina casi siempre hacía uso de este derecho y se quedaba en el dispensario hasta que el personal médico se iba a casa. El médico jefe habló con ella y comprobó que Dina tenía buenas perspectivas de recuperarse totalmente. ¿Cómo progresas en tus estudios?, le preguntó. Lo he descuidado todo, dijo ella con una sonrisa culpable. Ya me entiende, matrimonio, embarazo fallido y luego todo esto. El médico la miró sin juzgarla, pero con simpatía. Sí, hay circunstancias en la vida que nos obligan a abandonar nuestros planes. Pero en tu caso es una medida temporal. Te das cuenta de que eres joven y necesitas buscarte una profesión. Tu depresión está muy relacionada con las bajas notas. Inconscientemente te das cuenta de que mereces un trato mejor por parte de tu marido, una vida mejor que la que estás viviendo ahora. Pero al mismo tiempo, tu mente dice que sin especialidad no hay ingresos, así que tienes que aguantar lo que hay ahora. Y esta contradicción te sume en una vorágine de añoranza y desesperanza. Entiendo, dijo Dina en voz baja, sí, tienes razón. Intentaré terminar mis estudios. Me recuperaré. Bien, el médico sonreía ahora. En 3 semanas terminará su tratamiento. Intente controlarse. Si se siente igual que antes, póngase en contacto con un especialista. Podemos ayudarle. Pero no experimente con más medicamentos. Ya te han sacado milagrosamente de entre los muertos. Dime, ¿te arrepientes de lo que hiciste? Me arrepiento, dijo Dina, solo por decir algo. De hecho, en el fondo no estaba segura. Tenía que volver a empezar de cero y tenía muy pocas fuerzas. Si acababa como había planeado, no tendría que preocuparse de nada más. Le recetaré más medicamentos, el médico esbozó una receta, pero tómelos con cuidado. El efecto es acumulativo. Dina volvió a casa tranquila. Preparó una cena sencilla y se acostó temprano. John se portó muy bien. No trató de gritarle, no trató de tocarla. O tal vez ella veía todo a través de una neblina. Después de todo, había estado muy sedada. Dina salió del dispensario con gran pesar. Ahora estaba perdiendo este puerto tranquilo, donde solía pasar todo el día. Decidió llamar a sus padres mañana y pedirles que le prestaran algo de dinero cuando terminara el curso, empezara a trabajar y lo devolviera todo. Dina estaba segura de que John no le daría dinero para sus estudios. Cuanto más tiempo vivían juntos, más aumentaba su avaricia. En su mente, Dina debía ocuparse de las tareas domésticas, debía hacer milagros de economía y no exigir mucho. Quizá inconscientemente se dio cuenta de que si ella encontraba un buen lugar donde vivir, ganando más que él, huiría del tipo de vida que él le había preparado. Dina decidió llamar a casa por la noche para que sus padres estuvieran en casa, pero no tuvo tiempo. Víctor se puso en contacto con su hija. Mamá ha muerto, dijo. Dina se hundió lentamente en la cama. Se dio cuenta de que su padre estaba destrozado. Normalmente, pasara lo que pasara en la familia, se mantenía firme. Al contrario, toda su apariencia intentaba demostrar que no había ocurrido nada terrible, tranquilizaba a los que le rodeaban. Y, si hubiera tenido un poco de autocontrol, nunca le habría dado semejante noticia sin preparación. Pero supongo que no le quedaba fuerza mental. ¿Qué ha pasado?
Fue lo único que preguntó. Diabetes, sollozó su padre. Dina nunca le había visto llorar. ¿Mamá tenía diabetes?, preguntó sorprendida. Sí. ¿Te imaginas? Y se lo ocultó a todo el mundo. Solo lo sabía la enfermera del hospital y mi madre. Y luego fue a ver a una vecina que iba a despedir a su hijo para ir al ejército. No sé lo que comía y bebía. Me enviaron a una conferencia de maestros, no estuve en casa por unos días. Y mi madre, al parecer, se quedó sin medicinas, y ella, tan tonta, no llamó a una ambulancia. Los chicos volvieron tarde, pensaron que estaba dormida. Y por la mañana miraron y... Mi padre lloraba, ya no se escondía. Iré, dijo Dina, hoy es tarde, no va nada. Mañana por la mañana. Ven. El funeral es pasado mañana. Sé que las mujeres están ocupadas, lo harán todo. No tienes que preocuparte por nada. Pero quédate conmigo, ¿vale? Y quédate con tu madre. Sé que ella te quería más que a cualquiera de los niños. No puede ser, dijo Dina conmocionada. Quiero decir, ella debió oír por todas partes que yo no era su hija. Pero Anna y yo sabíamos la verdad. Ella, por el contrario, pensaba que te había arruinado la vida, que no te había protegido de las habladurías. Que tal vez le tenías miedo. Que no querías vivir en la misma casa. Por eso te dejó ir a la ciudad. Pero le costó mucho. Iré, repitió Dina, llorando, mañana, en el primer vuelo. Papá, aguanta. Su pueblo natal, aunque tenía conexión de autobús con la ciudad, pero solo 3 veces al día había un autobús lanzadera, y estaba lleno hasta los topes. Pero Dina no tuvo suerte. Al día siguiente, tras un breve deshielo, hubo una helada terrible, y los vuelos se cancelaron por completo. Chica, ¿cómo voy a llegar?, preguntó Dina a la cajera de la estación de autobuses. La pregunta era puramente retórica. Estaba claro que la cajera no podía ayudarla. Tengo que ir a un funeral, añadió Dina, sin esperar nada en el fondo. La cajera se encogió de hombros. Llama a un taxi. Quizá alguien acepte ir. Me imagino cuántos accidentes habrá hoy y cuánta gente no podrá ir a trabajar. Es la primera vez que veo hielo así. Dina pensó que en su pueblo debía de ser aún peor. Aquí al menos los conserjes esparcen arena por las carreteras. Y allí, en las calles y callejones del pueblo, seguro que tienen una pista de patinaje limpia. Era posible llamar a un taxi a través de una aplicación móvil, pero Dina decidió caminar calle abajo hasta una pequeña plaza. También era la terminal de autobuses, y los taxistas siempre andaban por allí. No tendría suficiente dinero si cogía un taxi privado. No sabía si le cobrarían el doble con este tiempo. ¿Qué hacemos entonces? Los únicos objetos de valor de Dina son una alianza de oro y un teléfono móvil. Para llegar a casa de sus padres, estaba dispuesta a dar ambos. Inmersa en sus pensamientos, Dina perdió por un momento la prudencia, la serenidad de su cuerpo, necesarias cuando se camina por un sendero resbaladizo. Se cayó, extendió instintivamente la mano para apoyarse y siseó de dolor, golpeándose muy fuerte. No pudo mover el brazo inmediatamente. En los cuentos clásicos, la chica necesariamente se tuerce la pierna, inmediatamente se anuncia un caballero, que en sus brazos la lleva a la parada del autobús, a la casa, al médico, sustituye la versión necesaria. No dice nada de un brazo. Pero el brazo de Dina gemía de mala manera, y ella trataba de mantenerlo en equilibrio y no moverlo. Dios no permitiera que volviera a caer sobre la misma mano derecha. Donde siempre se agolpaban los taxistas, esta vez solo había 2 coches. Cuando Dina llegó hasta ellos y nombró el pueblo al que necesitaba llegar urgentemente, uno de los conductores se negó en redondo. ¿Qué haces, niña? No sé llevar a la gente por la ciudad, y tú tienes que ir tan lejos. Ahora las carreteras son de cristal. El segundo taxista indicó el precio exactamente con la misma cantidad de dinero que Dina llevaba en el bolso. Tendría que pedir dinero prestado a su padre para el viaje de vuelta. Pero Dina seguía contenta hasta las lágrimas, si es que se puede estar contenta cuando se va corriendo al funeral de su madre. Por favor, suplicó, intentemos llegar.
El tipo le hizo una señal para que subiera al coche. Dina agarró el asa con la mano derecha y gritó de dolor. ¿Qué te pasa? Se cayó sin suerte, hizo una mueca, intentando ocultar el dolor. Dina se estaba acomodando en el asiento cuando el taxista se volvió y preguntó. ¿Te has roto el brazo? No, supongo que no, respondió insegura, no podría mover los dedos. Eso no es necesario. ¿Cuál? ¿El derecho? Dina extendió la mano y él la palpó rápida y hábilmente, casi sin dolor. Vayamos al centro de traumatología para que le hagan una radiografía, dijo con firmeza. No, casi chilló Dina. No tenía dinero para dar otro rodeo hasta el hospital y probablemente habría lista de espera. Lo único que necesitaba ahora era llegar hasta su madre y su padre. Usted no es médico, dijo. ¿Cómo podría saberlo? En general, trabajo en el Ministerio de Situaciones de Emergencia, admitió el taxista, también sé prestar primeros auxilios. Y la verdad es que no me gusta tu mano. Dina estaba tan agotada, tan preocupada, que le contó todo a este desconocido. Que tenía prisa por ir al entierro de su madre y que lo más importante para ella era llegar. Y que no había nada que hacer en el pueblo con una mano escayolada. Ella tendría que ayudar allí. Me pondría un vendaje apretado y haría algún trabajo ligero. Estaba tan preocupada que no se fijó por dónde iban, y cuando vio que el coche entraba en el centro médico, se puso al día. No tengo dinero extra. Ya te lo he dicho. Sonaba desesperada. ¿Te estoy pidiendo dinero? El taxista ni siquiera se volvió. ¿Lleva el pasaporte? Por supuesto. Podrían pedírselo. No la llevó a traumatología, sino al edificio de cirugía más grande, donde, como él decía, tenía a su propia gente. Y, en efecto, no tardó en volver a por ella y la condujo por los pasillos hasta la sala de rayos X, donde un viejo técnico de laboratorio tomó rápidamente las fotografías. Le pidió a Dina su pasaporte y su póliza, esta última, por supuesto, no estaba con ella. El acompañante de Dina cogió los escáneres aún húmedos y se alejó rápidamente por el pasillo. Volvió unos 10 minutos después. 3 médicos me han dicho que hay una fractura, dijo, ahora te pondrán una escayola en. No lo hagas. Sé a dónde voy. Hay mucho que hacer. Una pierna ortopédica. No. Una venda. Está bien, no te preocupes, Jacob lo hará ahora. Media hora más tarde, el coche volvía a abrirse paso con cuidado por las calles heladas, y la compañera de Dina, Nikita, hablaba. Ten cuidado con esta mano, al menos un mes, hasta que los huesos no empiecen a pegarse. Gracias a ti, han cambiado discretamente a tú, y por la inyección de analgésico que pediste para mí, gracias. Ponte algo frío por la noche. El dolor remitió, el coche estaba caliente y Dina no notó cómo se adormecía. Era como si sus sufrimientos mentales y físicos la hubieran dejado ir por un corto tiempo. Lucy cantaba suavemente, algo sobre el paraíso. Y Dina durmió tan profundamente, y con sueños tan vívidos como en su infancia. Se despertó cuando Anthony le tocó suavemente el hombro. El coche estaba aparcado a la entrada de su pueblo. ¿A dónde? Oh, Dina se animó, se echó hacia atrás el pelo revuelto, hasta el final de esta calle, y luego te lo enseñaré. Vio desde lejos que la puerta de su casa estaba abierta y que salía gente. Hasta entonces, no había creído del todo que su madre se hubiera ido. Pero ahora se daba cuenta de que todo lo que había dicho su padre era cierto. Allí estaba la tapa del ataúd, apoyada contra la pared. Dina lloró. Muchas gracias, abrió la cremallera de su bolso, sacó la cartera y recogió todo el dinero. Jódete, dijo Anthony, no es lo que quería. ¿Tú aguanta? Te daré mi número de teléfono, llámame, dime cuándo tengo que recogerte. Gracias, dijo Dina con un labio, salió con cuidado del coche y se tambaleó hacia la casa. Nunca había llorado tanto como en aquellos momentos en que se había aferrado a su padre. Y él también había llorado con ella. Nunca había pensado que Anna, a quien había tratado toda su vida no solo como a su esposa, sino también como a su hija, sería la primera en marcharse, y él, un anciano, se quedaría a vivir.
Dina se limitó a abrazar apresuradamente a sus hermanos, notando con un deje de conciencia cómo habían crecido. La casa estaba bulliciosa. Aquí no había organismos rituales, y como en años anteriores se preparaban para despedir al difunto desde casa, y ponían las mesas para el velatorio en el comedor escolar, todo el pueblo quería despedirse de su maestro. Simplemente no había sitio suficiente en casa. Por la noche Víctor y Dina no durmieron. Se sentaron en la gran sala. El rostro de Anna estaba tan tranquilo como si estuviera dormida. Y era como si estuviera presente. Ella sabía que tu vida era dura, dijo Víctor, que te ocupabas de ella, que no le contabas todo. Pero ella sentía todo. Y se lo tomó muy a pecho. Papá, ¿no estarás diciendo que empeoró, que su enfermedad empeoró por mi culpa? No, hija mía. Solo nos lo ocultaba a todos. Supongo que viene de familia. Lo bueno compartirlo y lo malo sufrirlo a solas. No está bien, las personas más cercanas a ella la habrían ayudado. A Dina le dolía mucho el brazo, pero lloraba por otro dolor. ¿Volverás con nosotros?, preguntó Víctor. No lo sé, respondió Dina débilmente. Mamá estaría contenta si volvieras a vivir en esta casa. Dimka también se va a casar. ¿Dimka? Por muy cansada que estuviera Dina, no podía evitar sorprenderse, seguía considerando al mayor de sus hermanos un niño. ¿Qué se puede sacar de esa mocosa? ¿A quién? Natalie, ¿recuerdas? Dina se quedó sin habla. La madre de Natalie era la mujer más escandalosa del pueblo. Y tuvo muchos hijos. Cuántos nervios puso a los profesores que supuestamente tenían prejuicios contra sus hijos. Y Natalie era una alborotadora de la que nadie quería ser amiga. Amenazaba con quejarse a su madre si hacía algo mal. Y entonces Angélica vino a la escuela y organizó otro enfrentamiento, haciendo llorar a los niños e incluso a los profesores. Una de las jóvenes profesoras que tenía el honor de enseñar a Natalie dejó su trabajo. Angélica la llamaba todas las noches y la cabreaba. Menos mal que solo fue en sentido figurado, podría haber sido literalmente. ¿Estaba loco?, preguntó Dina refiriéndose a su hermano. Te digo que es un gilipollas. Y Natalie está embarazada. Fue una sentencia. No te cases por aquí. Esto un padre quemará la casa y bailará sobre las cenizas. Llevan años diciendo que ella estaba loca. ¿Lo sabía mamá? Claro que lo sabía, suspiró Víctor. Dijo que dejaría a los jóvenes vivir con nosotros. No podía ir con esa mujer pendenciera. Solo antes del amanecer, cuando ya no había fuerzas para hablar y llorar, Dina se quedó dormida en el sofá. Aunque conseguía dormir un par de horas, eso le daba fuerzas para aguantar el día siguiente. En el funeral y el velatorio casi todas las mujeres lloraron. Aquí querían a Anna. Pero en la memoria de Dina rondaba algo que alguien había dicho. Pobre Katie. Su vida había sido un desastre desde el principio. Que su juventud había sido arruinada por esos bastardos, que Dios le había dado una vida corta. Y sin nietos. Dina se dio cuenta de que la gente no olvidaba nada. Y la historia de su madre pasaría de generación en generación. Y la gente hablaría de ella. Oh, esa Dina, que sabe quién nació del trío que se burlaba de Katie. Dina fue a su casa, sin saber cuánto tiempo se quedaría. Pero al día siguiente del funeral, se dio cuenta de que Natalie prácticamente se había mudado. ¿Dónde viviría ahora? Una habitación estaba ocupada por la joven pareja, la otra por su padre y su hermano pequeño Esteve. A Dina le quedaba la habitación más grande, de paso, donde siempre estaría a la vista. Natasha no ocultaba su embarazo. De vez en cuando recalcaba que podía comer esto y que no a Dina le parecía que fuera donde fuera se encontraba con Natalie. ¿Te quedarás hasta los 9 días?, le preguntó Natalia a Dina. Tal vez más. Creía que te habías casado. ¿No? ¿O solo vives con alguien? Dina estaba acostumbrada a preguntas tan poco ceremoniosas. No se sentía bien. Siempre le dolía el brazo, quería dormir, se le había quitado el apetito. Para colmo, después de observar a Natalie y comparar algunos datos, Dina compró una prueba en una farmacia que acababa de abrir en el pueblo.
Se dio cuenta de que ella también esperaba un bebé. Todos en la casa estaban ya dormidos. Y se sentó en el sofá, sin moverse, mirando a un punto, como si estuviera pensando en algo. Y entonces fue y borró el número de Anthony de su teléfono. ¿Quién es él? Un conocido casual. Le agradece todo el bien que le ha hecho, pero no puede deberle mucho. Dina no puede pagarle. Cuando habían pasado 9 días, durante la cena, intentando no arrugar la nariz por el olor a arenque, Dina dijo: «Me voy mañana». Oyó a Natalie suspirar aliviada. ¿Su padre estaba realmente disgustado? ¿Por qué no quieres quedarte? Dina tuvo que recordarse a sí misma que debía serenarse. «Tengo mi propia familia, papá», dijo en voz baja, «no puedo dejarla». Jon está esperando, preocupado. Aunque en su corazón temblaba, sin saber lo que la recibiría en casa. No le costaría mucho a su marido volver a molerla a palos. «Creo que le diré algo. Deberíamos ponernos en contacto con sus padres. Quizá hagan algo con el hijo. O podría quedarse con ellos hasta que nazca el bebé». Tenía una dirección de su suegro y su suegra en alguna parte. Recuerdo que lamentaron mucho que Dina perdiera al bebé aquella vez. Que ayuden a mantenerlo vivo. Y tal vez incluso criarlo. Al amanecer, cuando Dina se preparaba, intentando no despertar a nadie, el primer autobús salía a las 6, su padre fue a la cocina y le entregó una tarjeta bancaria. «¿Qué es esto?», preguntó Dina sorprendida. «Mamá ha estado ahorrando para ti. Es como su herencia. Nadie más que ella y yo sabíamos lo del dinero. Ya ves cómo está saliendo todo. Te conozco, no vas a sacar ni un céntimo. Bueno, al menos no te des por vencida. Cógelo, Dina. Y será más fácil para mamá donde está ahora». No hizo falta mucho para que Dina empezara a llorar como una niña otra vez. «Vamos, te acompaño fuera», su padre recogió su bolso. «Dios sabe cuándo te veré ahora, y si es que te veré». Cuando Dina volvió con su marido, era evidente que el trágico suceso familiar había dejado una gran huella en ella. Se volvió muy silenciosa y callada. Utilizó el dinero de su madre para terminar un curso de peluquería y guardó el resto del dinero en una cuenta. Antes, cuando su marido la atacaba, intentaba defenderse, contraatacar, pero ahora evitaba cualquier enfrentamiento. No hablaba con Jon, solo respondía a sus preguntas. Intentando ganar experiencia, escribió un anuncio en el que decía que la maestra novata va a casa de los jubilados, les corta y les hace peinados gratis. Empezó a tener su propia clientela. En casa, Dina se movía como una sombra, a veces Jon incluso se olvidaba de su presencia. Miraba, y su mujer estaba en casa sentada en un rincón cosiendo algo. Pero la joven no podía evitar pensar en lo que ocurriría cuando naciera el bebé. Recordaba lo ruidosos e inquietos que habían sido sus hermanos pequeños cuando eran bebés. Jon se volvería loco si el bebé no le dejara dormir. Con el resto del dinero que tenía, podría alquilar un apartamento y vivir, pero Dina tenía una razón para no tocar esa cantidad. Su embarazo iba viento en popa, como había dicho el médico, y Jon se comportaba más o menos con normalidad, salvo algún que otro empujón a un lado si ella le estorbaba, o algún que otro tirón de orejas, como en broma. Dina se lo comentó a una de sus clientas, una anciana del tercer piso, la tía Anna. Y de repente lo oyó de ella. A una mujer que se permite levantar la mano hay que pegarle 3 veces al día, por la mañana, a la hora de comer y por la noche, para que se dé cuenta de que esa actitud no se puede tolerar. Cuando se acercó la fecha límite, Dina pidió al médico que la ingresara en el hospital por adelantado. Y él accedió. Fueron unas vacaciones para pasar tiempo con las chicas de la sala, escuchar sus historias. Dormir la siesta siempre que quisiera y comer 3 veces al día. 3 días después de que Dina ingresara en el hospital, nació su hijo Mickey. Y si antes Jon no visitaba a su mujer, diciendo que no tenía tiempo, los médicos estaban allí, harían todo lo necesario. Pero ahora, después del nacimiento del heredero, comenzó a venir. E incluso trajo transferencias. Dina compró en la tienda de jamón caro, jugos. En su tacañería, era un claro indicador de buena actitud. Ahora por la noche Dina se preguntó lo que hizo que su marido la forma en que estaba. Quizás sus padres ahorraban hasta el último céntimo y pegaban a su hijo sin motivo alguno.
Y a menudo pensaba en Anthony, quien, en su mente, nunca podría ser cruel. Por suerte para la chica que iba a ser su esposa. Cuando Dina recibió el alta, vio que su marido no había preparado nada para el bebé. Antes del parto no le había hablado del tema por miedo a otro escándalo. Pero ahora se atrevió a hacer la pregunta. ¿Y la cuna, el cochecito, la bañera? Enumeró lo esencial, temiendo que cualquier aumento de los gastos provocara una explosión de ira. Pero John se mostró inesperadamente tranquilo. Se dio una palmada en la frente. Uf, se me ha olvidado. Vamos, compremos. Pero hoy, ¿a quién se lo dejaremos? Dina asintió a Mickey, que seguía tumbado en el sofá. Tienes razón. Muy bien, escríbeme una lista de cosas para llevar. El resto del día transcurrió tranquilamente. John trajo una cuna y una bañera, y dijo que un amigo le había prometido regalarle un cochecito, que era casi nuevo en su familia. Dina hizo la cena. Y hasta se le ocurrió que tal vez fuera posible reconstruir la familia así, ladrillo a ladrillo. Era el tipo de veladas tranquilas que harían una vida. Pero por la noche Mickey empezó a llorar y no conseguía calmarse. Dina lo llevaba en brazos. Todavía estaba muy débil después del parto, y estaba desesperada por dormir. Pero veía que su marido no estaba contento. Daba vueltas de un lado a otro, intentando taparse la cabeza con la almohada. Escucha, vete a algún sitio con él, por fin. John no podía soportarlo. Dina miró a su alrededor confundida, ¿dónde ir en un apartamento de una habitación? Aunque se escondieran en el baño o en la cocina, los llantos del bebé serían audibles. Ve al hueco de la escalera. Allí hace frío. Dina no podía soportarlo, y los vecinos empezarán a saltar preguntando qué pasa. ¿Te importa si los vecinos duermen bien o me importa a mí? Por cierto, mañana tengo que trabajar. Sus gritos me están dando dolor de cabeza. Yo también estaré de pie todo el día mañana. Dina intentó hacer entrar en razón a su marido. Es un momento así, hay que tener paciencia durante unas semanas, luego el pequeño dormirá mejor. ¿Unas semanas? Los ojos de John se abrieron de par en par. ¿Cómo que unas semanas? ¿Yo viniendo a trabajar como un zombi? Estás en casa cuando quieres irte a la cama. Dudo que pueda acostarme mañana. Y hacer de canguro todo el día también es un trabajo duro. No me vengas con esas. Tengo una responsabilidad con la gente, no compares. Entonces Mickey, sintiendo la tensión en el aire, gritó particularmente fuerte, y John chilló. Cállalo o lo haré callar yo mismo. Dina tenía una idea demasiado clara de lo que podría ocurrir a continuación. Inmediatamente envolvió al bebé en una manta y salió corriendo a las escaleras, olvidándose de vestirse. La joven era consciente de que el llanto del bebé despertaría a los inquilinos. Así que bajó las escaleras y paseó durante una hora por el patio hasta que el bebé se durmió. Se quedó helada, pero le daba más miedo subir al apartamento. No fue hasta la mitad de la noche cuando puso suavemente a Mickey en su cuna. John hacía tiempo que se había dormido. Dina se tumbó en el borde del sofá, pero no podía dormir. ¿Qué se puede hacer?, pensó desesperada. A partir de ahora todo irá a peor. Un par de días después, el suegro y la suegra vinieron a ver a su nieto. Eran gente sencilla de campo. Dina sintió que la trataban bien y que el bebé les caía muy bien. Matty, la tía Matty, suspiró, meciendo a Mickey. Es una pena que nos vayamos y no lo veamos crecer. Y déjanos quedarnos contigo un tiempo, suplicó Dina. El hijo es demasiado pequeño, interfiere con el sueño de John, se enfada. La suegra miró a John. Es normal que un bebé llore. Ya dejará de llorar. Llora la mitad de la noche, dijo John cabizbajo, ya ando como un zombi. La voz de la tía Lube era extrañamente reprobatoria. Tu mujer te ha malcriado. Es Dina quien lo pasa mal contigo, no al revés. Intenta complacerla. Ven con nosotros, hija mía. Es cierto que no tenemos condiciones especiales. Pero criamos a los nuestros y criaremos a los tuyos de alguna manera. El tío Stephen asintió con la cabeza. Cuando empezaron a hacer las maletas para el camino, Dina se apresuró a empaquetar sus pocas cosas.
No te lleves mucho de aquí, aconsejó el tío Stepan, haré de Miki una serpiente. Y no falló. La casa de los ancianos era pequeña, pero acogieron a Dina calurosamente. Le dieron la habitación más grande, la más luminosa, con las ventanas que daban a la calle. El mismo día colgaron una serpiente en un rincón, y Dina solo tuvo que mecer a su hijo. Ya fuera por el aire fresco del campo o porque su madre dejó de estar nerviosa, el bebé empezó a llorar mucho menos. Sin embargo, la vida no fue fácil para Dina. Creció en una casa donde había comodidades, pero aquí no había necesidad de pensar en ello. Agua en la columna en la calle, tienes que calentar la estufa, para correr a la pequeña caja de madera. La casa de baños se calentaba una vez a la semana, y si era necesario lavarse durante un descanso, una palangana y un cucharón servían de ayuda. También se ahorraba leña, y por las mañanas la cabaña no solo estaba fresca, sino incluso fría. Dina se llevó a Miki a la cama con ella, temerosa de que no se congelara. John, que rara vez había venido antes a ver a sus viejos, no venía más a menudo ahora que su mujer y su hijo vivían aquí. Se estaba tomando unas vacaciones de nosotros, bromeó Dina, pero había amargura en su tono. Pero ella tampoco quería volver con su marido. Pasaban los meses y ella seguía viviendo en aquella casita. Llegaron malas noticias de su familia. Su padre había sufrido un derrame cerebral. La pérdida de su mujer no había sido en vano. Los médicos le aseguraron que, con buenos cuidados, Víctor viviría, e incluso podría recuperarse. Pero, ¿habrá buenos cuidados? Dimka se casó con Natasha, ella tuvo una hija, y ahora todos vivían en casa de sus padres. No solo eso, sino que la escandalosa madre de Natasha, Angélica, también se mudó aquí. Supuestamente para cuidar de los enfermos, pero Dina dudaba mucho de que fuera así. La casa de Stone era igual que la de la tía Lube, y la mujer quería mudarse a mejores condiciones y sentirse como una señora. El hermano pequeño de Dina no soportaba semejante vecindario y, una vez terminado el 9º curso, dejó la escuela e ingresó en un colegio agrícola con residencia. Dina se dio cuenta de que no podía vivir en la misma casa con Natasha y su madre. Por naturaleza no era capaz de hacer escándalos. Pero estas dos mujeres le darían una vida paradisíaca. No les importa que Dina y John vivan separados. Por todo el pueblo correrá el rumor de que la hija de la pobre Anna ha ido por mal camino y ha tenido un hijo de Dios sabe quién. La manzana del árbol, etcétera, etcétera. A veces es la cosa más pequeña la que puede sacarte de tu aturdimiento. Una mañana, Dina estaba limpiando la casa. Estaba limpiando el espejo y, de repente, se miró con ojos extraños. Dolorosamente delgada, las mejillas hundidas, el pelo colgando en carámbanos, una mancha sucia en la mejilla. El día anterior se había cortado la electricidad en el pueblo, cosa que ocurría a menudo. Y tuvimos que cocinar no en la cocina eléctrica, sino en el horno. Y hacía una semana que no me lavaba la cabeza. La ropa está vieja, desgastada. Es una imagen lamentable. Si vivo así, pronto llegaré al punto en que empezarán a darme cambio cerca de la iglesia, pensó Dina desesperada. Pero pronto la rabia se unió a la desesperación. Tenía que hacer algo, luchar contra ello. Llamó a una chica de la que había sido amiga antes. Len, ayúdame. ¿No puedes encontrarme un piso de alquiler más barato? Y, sí, Miki podría necesitar una niñera. Durante unas horas al día. Para su sorpresa, su amiga pudo arreglar ambas cosas. Al día siguiente le dijo que su vecina de abajo trabajaba en el norte y estaría encantada de que le cuidaran el piso y le pagaran el alquiler. Angélica también se mostró tranquilizadora respecto a la niñera. Tiene un conocido, Alexander, que no se negará a ayudar. La chica es muy corta de vista, después del colegio no podía ir a ninguna parte. O mejor dicho, empezó y abandonó. Solo busca un trabajo como niñera. Y es barato. Bueno, muerto oído, pensó Dina, da miedo ir en un viaje desconocido, pero solo en el pantano ahogarse aún más miedo. Se despidió calurosamente de su suegro y su suegra. La acogieron en un momento tan difícil, fueron tímidos por ella y por su nieto, compartieron todo lo que tenían. Gracias a este respiro, Dina recuperó la cordura y ahora tiene fuerzas para seguir adelante. Tiene una gran deuda de gratitud con ellos e intentará devolvérsela algún día.
Dina sintió una inusual sensación de ligereza cuando cerró la puerta del apartamento tras de sí. Ahora todo dependía de ella, y era mucho más fácil confiar en alguien que no era de fiar. No había informado a John de su llegada. Al día siguiente llamó a las peluquerías de la ciudad, anotó algunas direcciones y la invitaron a una entrevista. Dina temía que no la contrataran en ningún sitio, pero se equivocaba. Le ofrecieron dos opciones. Una estaba más cerca de casa, pero la otra tenía un sueldo más alto. Tras hablar con Alexander y asegurarse de que podía confiar en ella, Dina eligió el salario más alto. Sí, no fue fácil para ella, pero comparado con su situación anterior, todo parecía nada. Dina intentaba mostrarse lo más responsable posible en el trabajo, y la casera estaba contenta con ella. Del trabajo, Dina corría a casa para hacerse cargo del deber de Alexander. Pero la chica a menudo se quedaba con ella hasta tarde, cenaban juntas y charlaban de la vida. Así que Dina tenía una nueva amiga. Alexander y de hecho era superficial, pero en cuanto a las tareas del hogar, todo lo que había discutido, y Dina estaba feliz de volver a una casa cálida y acogedora. Alexander no era perezoso para limpiar y cocinar. Mickey duerme mucho, le hizo un gesto cuando Dina comenzó a darle las gracias. ¿Qué más debo hacer? No leer libros. La casera tenía una buena biblioteca, pero a Alexander no se le ocurría leer sin horror. Encendía la televisión, buscaba un programa y se ponía a pasar la aspiradora. Dina intentaba compensar la diligencia de su ayudante con dinero, y ambos estaban satisfechos. Víctor se recuperaba lentamente de su apoplejía y volvía a ponerse en pie. Angélica, antipática con todo el mundo y escandalosa, se encariñó con él y lo cuidó, aunque con rudeza, pero con diligencia. Cuando Dina llamó a su hermano, éste le informó de que su padre se encontraba bien. Dina no pensaba en semejante concepto de vida personal. Ya era suficiente. Había tenido más que suficiente con su matrimonio. John se enteró por sus padres de que Dina y su hijo se habían mudado a la ciudad, pero no sabían dónde. Dina no les había dejado una dirección. Ella procedió del hecho de que la casa es de otra persona, y ella no tiene derecho a invitar a nadie aquí. Pero John no se esforzó mucho por encontrarlos. Era como si pensara que aparecerían solos. Dina, por su parte, decidió que si su marido le pedía el divorcio, ella se lo daría en el mismo segundo. Dejaría que otra mujer sufriera con él si quería. En un año Dina tenía tanta experiencia en la peluquería, tanta habilidad y tacto en el trato con los clientes, que la dueña no dudó en confiarle los clientes más caprichosos y adinerados. Y todos se marcharon satisfechos. Y entonces la joven retiró el resto del dinero de su libreta, le añadió el dinero que había ahorrado y alquiló una habitación. Ahora era su propia jefa. Y de nuevo era necesario apreciar cada céntimo, porque pronto la propietaria del apartamento regresaría de Subnorte, lo que significaba que Dina tendría que buscar un lugar donde vivir. Murlis es un miembro de pleno derecho de la familia. A veces Angélica, la amiga de Dina, siente que es ella quien está incompleta. Puede comer sopa de alubias de anteayer, o simplemente tomar té con pan y mantequilla. Pero simplemente no entenderá una comida sin su paté de hígado favorito. Mirará con una mirada que Angélica llama «cómetelo tú» y, retorciendo las patas, se apartará del cuenco con leche caliente o cualquier otra cosa que se supone que deben comer los gatos. Se alejará y se sentará, e irritado empezará a lamerse su brillante pelaje negro, mostrando, no por mucho tiempo seguiré siendo tan hermoso. Con una comida tan vil. Si Angélica duerme solo en la cama, entonces purrias exclusivamente en la almohada. Paga este placer con su voz. Sonando, con cada pepe distinto, sin parar, disfrutando de sí mismo ronroneando es la mejor canción para conciliar el sueño. Sobre todo si hay ventisca y viento fuera de la ventana, el cristal está densamente cubierto de nieve, y el gato canta y canta directamente a tu oído, y tu mano es atraída desde el calor de la manta al calor vivo del cuerpo sedoso de un gato. Por un ronroneo maravilloso Murlisu lo perdona todo, caprichos de comida, libros y periódicos caídos al suelo durante un salto infructuoso, curiosos deambulando por la mesa de la cocina, cable mordido del ordenador, bálsamo marchito, cuya maceta se convierte en caja para gatos. Al principio Murlis huyó de la escena del crimen, mirando ladronamente a su alrededor, más tarde solo entrecerró los ojos con indulgencia cuando Angélica lo recogió. Otra vez acariciando. Bueno, lo soportaré.
Pero cuando apareció un extraño en su casa, que el gato consideraba su feudo, la postura cautelosa y congelada de Murlis mostró a Angélica que el gato está preocupado como nunca en su vida. Ella quiso cogerle habitualmente, pero el gato, como una pequeña pantera negra, con la desconfianza de un animal salvaje, se precipitó bajo el sofá y desapareció allí durante largo rato. Reapareció a última hora de la tarde, sin esperar a que la invitada se marchara, y con los mismos movimientos deslizantes y pegados al suelo empezó a dirigirse a su cuenco. El cuenco estaba lleno, halagadoramente, hasta el borde de su paté favorito. Pero el gato no cedió, después de comer, volvió a desaparecer en los oscuros rincones del apartamento. El huésped se quedó a vivir con ellos. Quizá no era un mal hombre, pero pensaba que el gato debía ser gato y punto. Come de un cuenco, Dios no quiera que se acerque a la mesa a preguntar. Y el hígado es para las personas, pero para un animal, algo más sencillo. Como mucho dormirá en una silla. Y va a saltar donde no se supone que y una mano dura macho barre literalmente Murlis en el suelo. El gato acecha. Al principio ofendido, se volvió más y más salvaje cada día. Ya no vino a gatito 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 gatito, salió a la llamada de algún lugar de debajo de la bañera y absolutamente se negó a cantar, incluso si la casa era una angélica. Y él no podía ver desde debajo de la bañera, o tal vez simplemente no estaba interesado en el comportamiento de Angélica. Por las tardes solía tumbarse en la cama con un libro, ahora se sienta en la cocina, y en la habitación un hombre nuevo está viendo la televisión. Angélica pone comida en 2 cuencos, se la lleva al hombre, la pone en el suelo para el gato y vuelve a sentarse en el taburete. Se queda mirando el libro y mira fijamente. Vuelve a la habitación muy tarde, antes de que él y el gato tuvieran su 7º sueño a esta hora, y ahora a esta hora el hombre solo apaga el televisor. Un día hubo un ruido en casa. Sí, tal ruido que Murlis pensó que era el comienzo de la reparación. Es algo terrible, Dios quiera que ningún gato tenga que soportarlo. Se arrastró hasta el fondo de la bañera, bajó la fría y húmeda tubería, y esperó. Y entonces la casa se quedó en silencio. Murlis no daba crédito al silencio, y todos se sentaron en su refugio. Hasta que unas rodillas familiares se agacharon frente a la bañera, y metió la mano en las oscuras profundidades. Aquella noche durmió en su lugar habitual sobre la almohada. Solo que estaba inquieto. Cuando su abrigo se mojó bastante, y nada de lavarse, se sacudió con desdicha, salió y se acercó a una silla. Pero la dueña se levantó, lo llevó de nuevo hacia ella y le arropó la cara. El gato se humilló, y sacó su eterna MRRRRR. Durante un tiempo, absorta en su novela, Angélica se alejó de Dina. Pero cuando, tras un gran escándalo, se separó del novio, buscó a su amiga. En el horóscopo de Angélica, obviamente, desde arriba se daba esa circunstancia, si normalmente su vida fluía sin problemas, en vacaciones invariablemente ocurría algún tipo de cosa desagradable. Esta vez era la gripe. En realidad, quizá no hubiera enfermado si no hubiera ido a comprar un regalo para Dina. La tienda estaba abarrotada. A duras penas conseguí escurrirme entre la multitud, extender la mano con el dinero y arrastrarme hacia atrás con un truco acrobático, aferrando contra mi pecho el cambio, el monedero y una caja con un instrumento de escritura de cristal. La troika debía de llevar fuera 1 hora. Cuando por fin llegó el autobús, y la multitud se apresuró a tomarlo por asalto, Angélica se dio cuenta de que tenía que caminar. Así que caminó en línea recta por la carretera. Quería sisear, como un gato cabreado. Maldito sea este 8 de marzo. Es como una prueba de fuego. Si en este día una mujer compra flores ella misma, en su incluso cuelga un cartel, solitaria, que en nuestro país, a diferencia del ilustrado occidente, equivale a infeliz. Por lo tanto, todas las novelas femeninas en coloridas portadas sobre cómo esto es un don nadie necesita, ratón gris, de repente cae directamente sobre la cabeza de un príncipe hermoso. No hay tal cosa en la vida real. En la vida hay 4 damas solteras por un soltero de 40 años. Los frenos chirriaron bajo su oído, y Angélica, precipitándose a la derecha, cayó de rodillas sobre la nieve húmeda. Era un poema sobre cómo llegó a un lugar más seco, se quitó y sacudió la papilla nevada de las botas, y luego volvió a casa andando. Al día siguiente se despertó e inmediatamente se dio cuenta de que la temperatura era alta. Hacía frío bajo la manta.
La garganta le ardía como si le hubieran pasado papel de lija por encima, la nariz se le hinchó en dos. Es como un 8 de marzo otra vez. Tiene que arrastrarse hasta la farmacia. La más cercana a su casa era la nueva. Normalmente a Angélica le gustaba, la blancura de los euroacabados y una selección como en ningún otro sitio. Pero ahora el color blanco le cortaba los ojos y le dificultaba la concentración. Inmersa en sus pensamientos, estornudó por toda la farmacia. El hombre que estaba frente a ella se dio la vuelta, y Angélica no dudó de que estaba a punto de escuchar un monólogo amenazador sobre cómo no debería andar por ahí en ese estado infectando a la gente. En lugar de eso, dijo: no tomes todo eso importado. No funcionará. ¿Qué cosa? Angélica le miró con los ojos llorosos, apenas podía mantenerse en pie. El hombre la cogió por el codo y la llevó fuera. ¿Tienes vodka en casa?, le preguntó. Inmediatamente se imaginó un alcohólico que había decidido lucrarse a su costa. Cierto, no parecía un alcohólico, pero, ¿quién sabe? ¿Quizá tenga un marido en casa? Se rió entre dientes. No se va a las farmacias en semejante estado cuando se tiene marido. Las circunstancias solo se aclararon cuando subieron a su habitación y él empezó a verter agua casi hirviendo en la bañera. Y luego echó un paquete de sal. Ya he volado al norte antes. Allí las heladas de -50 grados son la norma. Y si alguien se caía, lo tratábamos así. Pon los pies aquí. Y dime dónde está el alcohol. Y las frambuesas. Tal poción hizo que Angelique se mojara como un ratón. Se tumbó en la cama, envuelta en una manta, y sintió que el malestar remitía. Tenía un sueño terrible. Se despertó cuando oscurecía. Fuera de la ventana nevaba, y Angélica no entendía si era por la mañana o por la noche, ni qué época del año era. Pensó que era invierno, grandes copos blancos parpadeaban en el hueco entre las cortinas. Luego sintió un olor amargo. Tenía que ver con una cosa: una vez, en el colegio, los chicos se habían juntado y habían comprado un ramito de mimosa para el 8 de marzo para todas las chicas de la clase. Se levantó. Tenía una mimosa junto a la mano, todavía agarrada al pañuelo. Y desde la cocina olía a café recién hecho. Ahora, por las mañanas, cuando Dina se preparaba para ir a trabajar, veía a una persona diferente en el espejo. No quedaba nada de la joven intimidada y acosada que pertenecía a algún asilo para pobres. Seguía gastando poco dinero en sí misma, pero tenía un aspecto bastante digno. La ropa habitual de Dina eran unos vaqueros y un jersey ligero, llevaba el pelo corto y, por alguna razón desconocida, empezaba a rizárselo ligeramente. Delgada, esbelta, con buena figura y un maquillaje ligero y de buen gusto, Dina causaba una buena impresión. Pero lo que más cambió fueron sus ojos. La mirada se volvió distante y rígida. Estaba claro que una dama así no era tan fácil de engañar. Dina pensaba a veces, distante, que hace poco ella se habría comportado de otra manera. El otro día había pasado por la tienda a comprar algo para cenar. Eligió las tortitas de manzana y canela que le encantaban a Mickey. El dependiente metió en una bolsa una docena de tortitas y las puso en la balanza. Dina cogió la bolsa y el dependiente le dio una palmada en el brazo. ¿No las saques de la balanza? Aún no las he contado. La antigua Dina habría sonreído culpable y balbuceado. Sí, sí, por supuesto, lo siento. La Dina actual me miró fríamente. Entiendo las palabras. No hace falta que me peguen. Trata mejor a tus clientes o te echarán de este lugar. Luego se dio la vuelta y salió de la tienda. Compró los víveres para la cena en otro sitio. Resolvió el problema del apartamento a su manera. Pidió un pequeño préstamo y compró una habitación en un antiguo hostal. Le gustó mucho el edificio stalinista, con 2 alas unidas por una torre hexagonal. Esta torre tenía habitaciones, y una de ellas fue para Dina. Al anterior propietario le encantaba su vivienda y la convirtió en un mini apartamento con una minúscula cocina y un cuarto de baño. Fue la primera casa propia de Dina y Mickey y a los dos les encantó. ¿Cuántas ventanas? El sol iba de una a otra durante el día. Y Mickey, a quien no le gustaba la oscuridad, disponía de una casita de luz hasta la noche.
Dina pagó el préstamo en 2 años, y entonces empezó a pensar en vender la habitación, pedir otro préstamo y comprar un apartamento de una habitación o incluso de 2. Pero dudó, le gustaba mucho esta casa en el centro de la ciudad y el último piso de la torre solo por encima del cielo. Y su peluquería, por el contrario, estaba en el sótano. Pero Dina lo había arreglado de forma que resultara inusualmente cálido y acogedor. Las señoras esperaban su turno en un mullido sofá cubierto de piel artificial, admiraban un gran acuario precioso, hojeaban revistas y bebían café. Pero sobre todo charlaban. Todas encontraban fácilmente un lenguaje común con Dina, y el pequeño sótano pronto se convirtió en un auténtico club de mujeres. Dina se convirtió en una auténtica estilista. Casi siempre encontraba algo que aconsejar a sus clientas, las incitaba, y cuando estaban de acuerdo con ella, el resultado era tan impresionante que las señoras se marchaban admiradas. Y cuando Dina estaba en casa, su teléfono sonaba de vez en cuando, alguien pedía apuntarse a un corte de pelo, a un estilismo. En resumen, el negocio iba cobrando impulso. El círculo de conocidos se amplió espectacularmente. Pero Dina solo tenía 2 amigas de verdad en ese momento. Angélica, que, por fin, se había casado con éxito, pero siempre encontraba tiempo para pasarse una vez a la semana a tomar un café. Ambas jóvenes habían pasado por una racha de dificultades, la vida las había endurecido, podían estar orgullosas de ello, pero seguían siendo un apoyo la una para la otra. El segundo amigo era Alexander, la niñera de su hijo. El ejemplo de Dina también influyó en ella, y de la chica tímida de antes, incapaz de estudiar, empezó a convertirse en una persona entusiasta. Resultó que Alexander le atraía mucho para viajar. Pero como no tenía medios ni oportunidades para viajar a tierras lejanas, se dedicó a la historia local. También iba a ser contratada eventualmente en la biblioteca de la ciudad, y estaba esperando una plaza. En cuanto a los parientes de Dina, aquí las cosas eran diferentes. Su padre se recuperaba poco a poco, y la familia vivía amistosamente. Incluso Angélica había perdido parte de su mal genio. El hermano menor de Dina estaba terminando sus estudios e iba a casarse. A Dina le gustaba su prometida, y estaba tranquila por sus parientes. En cuanto a su ex marido, Dina soltó una risita involuntaria, recordando la ley del boomerang. Estaban oficialmente divorciados, y John ahora tenía que pagar una pensión alimenticia, lo que le resultaba muy molesto. Intentó demostrar ante el tribunal que recibía lo muy poco, un salario digno, cuando aún había un hijo que mantener. Pero incluso el juez le avergonzó, recordándole que para cambiar todas las responsabilidades para el mantenimiento de su hijo sobre los hombros de su esposa, indigno de un hombre. Entonces John exigió a Dina que toda la pensión alimenticia, que transferirá ella no pasó, y poner en el libro. De lo contrario, te conozco, vas a gastar todo ese dinero en basura. Y quiero que todo el dinero vaya a Mickey. Dina entornó los ojos, miró unos instantes a su ex marido, y en pocas palabras, le esbozó el camino que se proponía seguir. Y por alguna razón a John ni siquiera se le ocurrió levantarle la mano a la joven, a pesar de que antes lo había hecho con tanta facilidad. John aún no había encontrado una nueva compañera para él. Aparecieron mujeres en su vida, pero ninguna se quedó mucho tiempo, a pesar de su carácter cruel y mezquino. Cuando rompía con su novia, se emborrachaba, y si su borrachera era especialmente cruel, se iba a casa de sus padres en el pueblo, donde recobraba el sentido. Cada vez se le hacía más difícil. Se hundía tanto por fuera como por dentro, y ya empezaba a notarse. Sus padres culpaban a su hijo de todo lo ocurrido, y le repetían que había arruinado su vida al romper con Dina. A su vez, la joven seguía en contacto con los ancianos. Sabía que nunca olvidaría la amabilidad que le habían mostrado en el momento más difícil. Ahora Dina no tenía necesidad de ocultar su dirección, y una vez cada pocos meses los ancianos visitaban a su nieto, trayendo consigo una bolsa con regalos del pueblo. A cambio, Dina también intentaba hacer algo bueno por sus antiguos suegro y suegra. Pagó el suministro de agua de la casa y prometió ayudar con el suministro de gas. Se acordó tácitamente que cuando Mickey creciera un poco, pasaría el verano en el pueblo con sus abuelos. No los 3 meses, por supuesto. Dina estaba ahorrando la manutención para poder ir al mar con el niño una vez al año. Aún no había pensado en cambiar su vida personal. Hasta cierto punto. Dina no tenía muchos clientes masculinos, normalmente todas sus horas de trabajo se repartían entre mujeres.
Incluso se formaba un denso registro, era imposible llegar a ella así como así. Aún así, un par de veces al día bajaban hombres al sótano con una pregunta. ¿Puedo cortarme el pelo? Dina trabajaba rápido, y si tenía tiempo libre, no lo rechazaba. Pero este joven apuesto, alisándose el pelo castaño, le resultaba familiar. Dina simplemente le invitó a pasar y sentarse en la silla. Sabía que tenía una memoria terrible para las caras. Podía no reconocer ni siquiera a un conocido cercano si lo veía con una chaqueta y un sombrero nuevos, por ejemplo. Por el contrario, podía saludar amistosamente a un desconocido y confundirlo con un conocido. ¿Cómo nos cortaremos el pelo?, preguntó Dina habitualmente, cogiendo las tijeras. A tu gusto. Tal respuesta no era infrecuente, y la joven se limitó a asentir. Aún así, no pudo evitar la sensación de que conocía a aquel hombre. Sus miradas se cruzaron en el gran espejo, y él preguntó: ¿Cómo está tu brazo? ¿Está curado? Anthony, jadeó ella, nunca pensé que volvería a verte. Y yo, confesó, intenté encontrarte. Tenía tu pasaporte en mis manos, sabía tu nombre y tu dirección. Dina experimentó una extraordinaria sensación de dicha. La estaba buscando. Pero este camarada, sonrió Anthony, cuando vine, me dijo que ya no vivías aquí. Incluso fui a tu casa en el pueblo, pero allí tampoco me dieron una dirección. Avisé a todo el mundo, dijo Dina, no quería que mi ex marido me encontrara. Pero no podía prever que vendrías a buscarme. Se sonrieron y no pudieron contener su alegría. En las escaleras que conducían al sótano oyeron el ruido de tacones mientras otro cliente se apresuraba a buscar a Dina. Sé que estás ocupada. Pero, ¿podríamos vernos por la tarde? ¿Cómo le gustaría a Dina sentarse con Nikita en algún café, hablar sin prisas? Pero Alexander le había advertido por la mañana que no podía quedarse hasta tarde. Hoy tengo que dejar ir a la niñera, dijo Dina. Era como si temieran volver a perderse el uno al otro, y Anthony levantó la mirada esperanzado. Pero puedes acompañarme a casa, dijo, vuelve esta noche a las 7. Hablaremos por el camino. En la vida de la niñera Alexander, que Dina contrató para su hijo y que con los años se ha convertido no solo en una ayudante, sino también en una amiga íntima, hubo cambios. Esta historia ocurrió en verano, cuando Alexander con una mochila y perros fue a esa zona de bosque profundo, que linda con la reserva. Eran las 11 de la noche. La luz del día casi se había desvanecido, y solo en alguna parte del borde del cielo se proyectaba una transparencia verdosa. Para las ranas era la hora de las estrellas. En este pequeño pantano, en el bosque profundo, ¿a quién podían temer? Salieron en masa. No, este viaje era una aventura, después de todo. Alexander se tumbó boca abajo, en su pequeña tienda totalmente preparada para la noche, hojeó libros a la luz de la linterna y se inspiró tanto como pudo en la sensación de "y tenemos hierba". Se estaba muy a gusto aquí, como en una casita. Pero pensar que allí, separados solo por una tela, un denso bosque protegido. Y si acaso, no la encontrarían aquí para siempre jamás. Lo más sensato era confiar en los perros. Los perros estaban tranquilos. Estaban dormitando a la entrada de la tienda. El pastor alemán se estiró despreocupadamente de lado, lo que significaba que no olía peligro alguno, y el alaba yacía regio e inmóvil, como un león custodiando el palacio Lupkin. Beck y Khan eran una defensa fiable. Por supuesto, es bueno llevar hasta el final lo que se ha empezado, pensó Alexander. Pero, ¿era realmente necesario venir aquí? Alexander era una persona apasionada. No se puede hacer mucho en vacaciones si se quiere. La gente conocida ya salía habitualmente al extranjero, ampliando sus rutas cada año. ¿Vais a Egipto otra vez? Y nosotros, con un grito ahogado, a París. Y vamos a Tailandia. Queremos tener nuevas impresiones. Alexander ya se ha dado cuenta de que se pueden obtener nuevas impresiones en cualquier lugar. Por ejemplo, durante el accidente del año pasado, que duró una semana, en los apartamentos era como en la calle, -20. Calentando los dedos agarrotados en la puerta abierta del horno, se sentía como un habitante de la ciudad sitiada. Viajar con una tienda de campaña, incluso simples escapadas de fin de semana, también era emocionante.
ahora mismo. A menudo viajaban con su amiga Angélica y se alojaban a orillas del Volga. Y allí todo está cerca de la vivienda. Pero resultó que Angélica estaba muy resfriada, el viaje se interrumpió, y Alexander llevaba tanto tiempo dándole vueltas que desistió y decidió ir solo. Convertida en historiadora local, sabía mucho de sus lugares de origen, y una piedra con la huella de una concha encontrada en la orilla le recordó que el océano había chapoteado aquí alguna vez. Pueblos abandonados, templos de siglos pasados, que ahora empiezan a revivir, lugares preferidos por los artistas, desde donde se abrían magníficos panoramas del Volga, montañas, cuevas, sobre las que se hacen leyendas. Pero le atraía especialmente aquello sobre lo que había leído pero que aún no había visto por sí misma. Así que se informó sobre este lugar en el corazón de las montañas locales, donde todo está revestido de cierto misticismo. Se hablaba de una defensa biológica. La naturaleza guardaba sus secretos al hombre. Incluso pájaros inofensivos se comportaban como depredadores. Se decía que aquí se había visto el rostro de la señora de las montañas. Alexander sorbió té caliente de su taza. Pero, ¿no forma el hombre parte de la naturaleza? ¿Por qué habría que luchar con gente como ella, cuyas armas son una navaja y una pequeña hacha para cortar madera seca? Un movimiento repentino donde yacían los perros hizo que Alexander se sobresaltara. Bam se puso alerta, percibiendo algo en la distancia. Un momento después, el Elan blanco se acercó. ¿Qué los había alarmado de forma tan evidente? Alexander no sabía qué debía hacer, si abrazar a los perros, mantenerlos cerca de ella para sentirse más segura. O salir de la tienda con ellos, intentar comprender por qué los perros parecían cada vez más agitados. En teoría, aquí había lobos, pero no muchos, y siempre rehuían a los humanos. No había habido un solo ataque en años. Sobre todo en verano, cuando la bestia se alimentaba. Pero supongo que ningún tonto venía aquí solo. An es un perro lobo por naturaleza. Tal vez pueda manejarlo. Iván también tiene mucha fuerza. Los perros ya estaban lloriqueando y ladrando. No, sentarse y esperar era aún más aterrador. Alexander cogió la linterna y levantó la solapa de la tienda. Un pequeño punto de luz y un bosque negro, tan hostil. Y, aparentemente a lo lejos, un crujido ligeramente audible. Búscalo, le hizo un gesto con la mano a Bam. El perro pastor se lanzó a la espesura sin pensárselo dos veces, sin vacilar en su dirección, como si lo estuviera esperando allí. Hannah Alexander agarró el collar y lo acercó a ella. Calla, calla, repitió, tratando de oír lo que ocurría a lo lejos. Bam ladró. Había encontrado algo. Desde luego, no era un lobo ni otro enemigo peligroso. La chica conocía los matices de los ladridos de sus perros. Algo desde el punto de vista de un perro importante, pero no amenazante. Le puso una correa a Hannah. Guiaba el camino. Lo peor sería que le salieran garrapatas o se cayera. Alexander intentó alumbrar el suelo bajo sus pies. Pero Ann la arrastraba, solo las ramas la golpeaban en la cara. Una cola que se agitaba excitada y ladraba ahora a dos voces. Ladridos que le hacían chirriar los oídos. Alexander levantó más la linterna y se quedó helado. En un pequeño claro, apoyado contra un pino, había un hombre medio tumbado. Estaba consciente, pero la miraba confusamente. Alexander vio que estaba muy golpeado, con la cara morena moratada y la camisa cubierta de tierra y sangre. Al parecer, este dolor era lo que oscurecía su mente. Los perros se dieron cuenta enseguida de que el hombre estaba indefenso. No se lucha contra un hombre así. Pero el hombre es básicamente el amo y señor. No puedes dejarle morir así. Tienes que pedir ayuda. Por eso arrastraron a Alexander hasta aquí, ladrando ahora como preguntando, ¿ves? ¿Ves? Alexander estaba muerto de miedo. ¿Un accidente? ¿Un cazador furtivo? ¿Un altercado criminal? ¿En qué se había metido? No se precipitarían. Se apresuró a decirlo, como siempre decía a quienes tenían encuentros cercanos con sus chicos. Pero esta vez fue más bien por inercia. El hombre respondió. Jadeó y habló en voz baja. Por favor, desátame, si puedes.
Y váyase pronto. Bueno, él también está atado. No, nada bueno puede salir de esto. Cualquier cosa menos un accidente. Alexander buscó a tientas en el bolsillo de sus vaqueros una navaja. Era un cuchillo muy pequeño, bueno para cortar pan y salchichas, no para serrar cuerda. Pero si lo conseguía, en caso de que lo hiciera. No te haré daño, dijo el hombre en voz aún más baja. No tenga miedo. Alexander desplegó el cuchillo y se acercó. Se avergonzaba de sus pensamientos, pero en la superficie. En el fondo, vivía el miedo. Se movió pesadamente, dejando al descubierto su espalda. Tenía las manos atadas a la espalda, y apretadas cruelmente los pinceles ya no tenían color. Así no se ata para asustar. Uno ata sin importarle, porque pronto será solo un cuerpo. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó Alexander. ¿Por qué preguntas? ¿Sabes menos? Tomó aire. Vine a la clase magistral de mi amigo. Por sus alumnos. Así que estamos ante un hombre inteligente. Artes marciales, Jigging. Di una clase magistral, observé a los chicos. Entonces, la pausa fue más larga, el habla era confusa, al igual que la respiración. Estábamos sentados en un café, en un hotel. Dos tipos se ataron a nosotras. No queríamos estar atadas por mucho tiempo. Ellos empezaron. Entonces los bajamos. No sé quiénes. Tal vez sus tipos duros. Por la noche en la habitación. No me acuerdo. Me desperté en el coche, con las manos atadas. Me trajeron, me golpearon y me dijeron que me darían 2 horas. Luego empezarían la cacería. Dijeron que nadie lo encontraría aquí. Todo lo que podría haber ocurrido a continuación pasó por la mente de Alexander en un minuto. Por supuesto, en su estado, no llegaría lejos. ¿Cazar? Con perros. Lo matarían. Los testigos son imposibles aquí. La gente solo viene aquí una vez cada 3 años. Su tienda está cerca. La olerán. Y, por supuesto, no la dejarán vivir. ¿Tus piernas y costillas están bien?, preguntó rápidamente la chica. Y le agarró del brazo. Todos los dolores corporales había que dejarlos para más tarde. Lo solucionaremos después, si estamos vivos. A casa. Les dijo a los perros que se fueran a casa. Ella lo arrastró hacia la tienda, los perros corriendo delante. Él la siguió con dificultad, pero logró atravesar los arbustos. Así que podía caminar después de todo. No, probablemente ella lo arrastraría. Había algún tipo de fuerza alienígena en ella ahora. No era suya. Estaba siendo llevada. ¿Qué hora era? La 1:15. Alexander sostuvo la linterna con la misma mano en la que brillaba el reloj. Aún nos quedan 40 minutos. Intentó casi obligarla con cada sílaba. No, déjame en paz, comisario, no va a funcionar. Van a hacer que maten a los 2 por la empresa. Van a acabar con los 2. La tienda. Alexander se deslizó dentro, cogió la mochila casi vacía. ¿Qué es importante ahora? Un hacha. Habría tiempo para envolver las cosas aquí, pero no lo hay. Solo hay un camino. A través del bosque, cuesta abajo. Hay un lugar para esconderse. Es una posibilidad remota, pero es lo único que se nos ocurre. Lo encontrarán enseguida. No hay camino, solo una dirección por la ladera de la montaña. Hay pino viejo, es como jabón. Tal vez el hombre se había desviado un poco, pero ahora corrían casi uno al lado del otro. Hay un barranco subiendo. Hay raíces bajo el suelo, agárrate a ellas. Alexander reconoció el lugar por el que había trepado por la mañana. Hay un pino, algunas de las raíces están arrancadas, sobresalen como patas de araña. Y hay un barranco oscuro. De unos 2 metros. Solo se puede saltar en él. Las paredes son casi escarpadas. Pero si te agarras a las raíces,
Puedes lanzar tu cuerpo por encima. Los perros no tuvieron necesidad. Bajaron, subieron y les esperaban al otro lado. Había mucha más luz en la orilla del Volga. Una noche clara iluminada por la luna. Y la superficie del agua no reflejaba el cielo negro, sino el gris de la multitud de estrellas. Al agua. Alexander se obligó a no gritar quién sabe dónde están ahora, pero su susurro sonó como un grito. A lo largo del agua. ¿Para hacer pistas? Los perros, por supuesto, corrieron tras ella. Cuando había algo inusual, siempre se quedaban cerca. Y esto no era solo inusual, era formidable. Es hora de buscar al enemigo. ¿A quién arrancar? ¿Cuál es el fondo aquí? Hay pozas y acantilados escarpados por aquí. Y hay una corriente allí. Lleva meses encontrar a alguien que se ahogó. A veces meses después. No sintieron el frío del agua. Alexander miró alrededor de la orilla. ¿Dónde está? Hay una roca que sobresale como un cuerno blanco y un abedul encima. Allí. ¿Qué hay allí? Una cueva. Deprisa. Cuando la encontraron con Angélica, no era notable. Solo un hueco en la roca. Era incómodo pasar la noche aquí, pero hacía fresco durante el día y pasaron unas horas escapando del calor. Y marcaron la cueva en su memoria. Además, el lugar no llamaba la atención visto desde el río. Una roca en forma de cuerno ocultaba la entrada. Alexander no se lo esperaba, pero el hombre, al darse cuenta de por dónde ir, subió primero para tirar de ella de la mano. La hora. Las 3:30. No continuó. Estaba suficientemente claro. La caza ya está en marcha. Ahora debemos asegurarnos de que no haya ni un ruido. Para que los perros no se encuentren ladrando al ver a extraños. Silencio, silencio, casi con los labios repitió Alejandro. Los perros seguían tranquilos a sus pies. Probablemente llegarían al río. Solo una cosa, si perdían el rastro allí. Pasó algo más de tiempo. Ahora solo vivía el rumor. El chapoteo de una ola ocasional, el grito de un pájaro. Y en algún lugar aún muy lejano, voces. El hombre buscó rápidamente en su mochila y sacó un hacha. Y con la mano libre empujó a Alexander aún más hacia las profundidades de la cueva, lo apretó contra el suelo. No servirá de nada, susurró sobre el hacha. Detendré a uno. ¿Cuántos hay? 4, susurró, pero si suben. Por ahí estás tú. No llames a los malos. Silencio. El chapoteo lejano del agua. El discurso de otra persona. El silencio. No oyeron nada más. ¿Y si se iban por el otro lado? ¿Y si salían de la espesura justo a la entrada de la cueva? Los perros entrarían, pero ¿y si tenían armas? Alexander se tumbó en las rocas con la cabeza entre las manos, deseando con todas sus fuerzas que no fuera así. Estaba amaneciendo, dijo en voz baja. El cielo ya era azul oscuro. Era un recordatorio de la necesidad de resistir a las fuerzas inmundas hasta que cantaran los gallos. Pronto llegaría el primer meteoro, los barcos. Apenas sería seguro cazar gente. Khan se arrastró. Se acurrucó contra su cálido costado. Este, también sentado ahora, apoyado contra las rocas, no parecía un partisano tumbado ante el lanzamiento de una granada. ¿Cómo te llamas? Sam. ¿Y tú? Alexander. La luz era cada vez más clara. Alexander levantó la cabeza y descubrió que se había quedado dormida. Probablemente no duró mucho. Había luz, pero aún era de madrugada. El agua era de una plata líquida. Y el resplandor rojo del sol naciente. Los perros la flanqueaban por todos lados, dándole calor y alegrándose de poder tumbarse sobre su cabeza. Este breve descanso solo le hizo darse cuenta de lo doloridos que estaban sus músculos, lo pesada que sentía la cabeza sobre su rígido cuello. Sam no parecía haber dormido. Seguía sentado contra la pared. No le importaba su aspecto, por supuesto, pero
Deja que te eche un vistazo, dijo Alexander. Le cubrió la mano. No te preocupes. He tenido peores. Pero lo que has hecho. No te pongas de rodillas. Salgamos de aquí. La costa es mala, rocosa, estrecha. Y luego hay un lugar bajo, y hay un bosque. Escribí sobre ese guardabosque, él me conoce. Pero el camino es de tierra. No hay coches. Los coches llegan allí desde el Parque Nacional. Rara vez. Tenemos caballos. ¿Sabes cómo? Se había olvidado por completo del jigging, pero pensó que él sonreía en la oscuridad. Puedo hacerlo. Entonces, vámonos. Se encaminaron por la orilla del río, pareciendo los turistas más descuidados que hubieran perdido sus mochilas, que se hubieran perdido. Que hubieran sido totalmente jodidos por este lugar. De todos modos, Evan, el guardabosques, se sobresaltó cuando la chica que conocía bien apareció frente a él, cubierta de barro, arañada y despeinada. Sin embargo, no hubo necesidad de convencerle de que no se trataba de un delirio de borracho, ni de cuentos del bosque vienes. Todo pasa. Y los alborotadores. Y ahogados. ¿Y gentuza del extranjero? Trató de no involucrarse con ellos. Es demasiado caro. Así es como lo veo. Te subes a caballo a la autopista, que va a Moscú. Vas a casa, esto es por Sasa, y atrapas al camionero. ¿Quién diablos sabe quién te persigue? No arriesgues el tren. Ahora ensillaré. Alexander sacudió la cabeza. Evan, solo uno. Me dan miedo los caballos. De ninguna manera iré. ¿Qué vamos a hacer contigo? Y luego llamarás por radio para que alguien venga a buscarme. No tengo prisa. Su miedo a los caballos viene de tiempos inmemoriales. Cuando en el parque en Shroudad caballo Sasenka de 5 años de edad, tomó hacia abajo, tiró, sin querer nada malo, solo caminar con mesura. Y esa sensación de poder todavía dio terror a la chica. Sam tomó la brida como algo nativo. Y sin un pie en el estribo, que estaba en el caballo en una zancada. Alexander. Incluso retrocedió. Pero conmigo, se inclinó, con un movimiento flexible y fuerte, y le tendió las manos, con las palmas hacia arriba. No me iré. Claro que sí, dijo el guardabosque con enfado. Tus peludos tontos dan aún más miedo. Tienen dientes. ¿Y el viejo caballo qué tiene que ver con ella? No dejará caer a su hijo. Vamos, me iré de aquí. No me despido, dijo Sam. Alexander se sentó en la hierba, rodeó las rodillas con los brazos y escuchó el pisotón de cascos que se alejaba rápidamente. Los sonidos secos parecían disparos. Lloró en voz baja, mañana escribiré una carta a mi madre. Estoy viviendo bien hasta que me disparen. ¿Quieres una emoción? Khan olfateaba el suelo con gran interés. Debió de oler un ratón o un lagarto. Alexander tardó mucho en recuperarse de su aventura. Pero Sam la encontró. Fue a verle a la capital. Y ahora la relación era cada vez más fuerte. Sam ya la echaba de menos y la llamaba para mudarse pronto. Iban a casarse en otoño. Para el cumpleaños de Mickey, las jóvenes decidieron hacer una especie de cena de celebración. Alexander había organizado la limpieza, aunque la pequeña habitación ya estaba limpia. Angélica también vino por adelantado con grandes paquetes. Además del regalo para el cumpleañero, había algo más para la mesa festiva, porque en la minúscula cocina, en realidad, un rincón, separado por un armario, no había mucho donde dar la vuelta. Pero, por supuesto, la tarta ya estaba sobre la mesa. Una de las clientas de Dina era repostera, como se suele decir, de Dios, y ahora se había superado preparando esta obra de arte de la repostería. Encima, en el claro del bosque, había un oso de chocolate y el niño no le quitaba ojo. Sabía que estaba prohibido tocar la tarta, pero no podía apartarse de la mesa y contemplaba en silencio su dulce tesoro. Angélica estaba terminando de colgar los globos. Que nuestra madre se retrasa, ¿verdad, Mickey?, dijo, atando con un cordel el globo más grande con forma de Cheburasca. Mamá está trabajando.
dijo el niño, sin apartar los ojos de la tarta. Trabajando, sí. Menos mal que no tenemos prevista ninguna comida caliente. Tendríamos que calentarlo todo. Prometió que estaríamos en la mesa a las 6:30 en punto. Pero su peluquería está abierta hasta el último cliente. Alexander estaba poniendo bocadillos en un plato. Dijo preocupada. Tengo miedo de que se sequen, debería cubrirlos con papel de aluminio. Pillé a alguna clienta caprichosa que se hace los rizos 20 veces para rehacerlos, sugirió Angélica. O cuenta la historia de su familia hasta la 7ª rodilla, dijo Alexander. Bueno, Dina sabe ponerlos delicadamente en su sitio. A lo mejor se ha pasado por la tienda. Quiere comprarle otra cosa a Mickey. Eso es lo más probable. Lo último que pensaría es que a Dina la ha atracado un tipo. Ella me dijo más de una vez que estaba tan llena del llamado amor y la vida familiar que nunca. Bueno, cada uno tiene su felicidad. Angélica saltó del sofá, arregló la colcha. Tú y yo hemos encontrado hombres buenos, ¿y ella qué tiene? Trabajo. Es bueno que le guste tanto. Mamá trabaja. Mickey tocó con el dedo una rosa cremosa y luego se la llevó a la boca. Ten un poco de paciencia, cariño, ahora nos sentaremos a la mesa. Alexander miró al niño a los ojos. ¿O tienes hambre? Quizá debería darte de comer. Bueno, ¿qué pasa, de verdad? ¿Dónde está Dina? Len, llámala. El chico está esperando. Pero Angélica no tuvo tiempo de marcar el número correcto. Se oían pasos. Solo una persona podía haber llegado hasta aquí, hasta lo alto de la torre. Finalmente, Alexander se apresuró a abrir la puerta. La abrió de golpe y dio un paso atrás, sorprendido. Dina no estaba sola. Detrás de ella había un joven alto. Dina se hizo a un lado para presentar a su invitado. Este es Anthony. Los amigos se quedaron boquiabiertos. Por supuesto, conocían su historia de citas. Pero no dudaban de que este sería uno de esos episodios que quedarían para siempre en sus memorias. ¿Cómo se encontraron? Pero Dina no respondió a la exclamación de Alexander. Cogió en brazos a Mickey, que siempre se mostraba tímido con los extraños y ahora se escondía a sus espaldas. Y el héroe de la velada, por favor, querido y aplaudido. Anthony, sin darse cuenta, como salido de la nada, sacó un coche rojo y se lo entregó al cumpleañero. Unos minutos más tarde todos estaban sentados a la mesa y Dina servía champán en copas. Mickey, que se había subido al regazo de Anthony, no apartaba los ojos del regalo, incluso se había olvidado de la tarta. Y al otro lado de la ventana la lluvia estaba terminando, y parecía que un arco iris estaba a punto de estallar en el cielo y empezar a brillar con diferentes colores.